Eres fiel. Gracias, Señor Jesucristo, por abrir para nosotros tu palabra, por abrir para nosotros aquello que nosotros necesitamos. Te damos gracias por la verdad que tú hablas cada vez a nuestras vidas. Tu palabra ya es grande, tu palabra ya es santa y es bendita, Señor. Gracias porque tenemos Andar y Vasaya, al Espíritu Santo que ahora y Vasaya, vacía. Viene y habla, Señor, viene y nos da tu palabra para poder darla. Señor, aquí están tus hijos, aquí está un pueblo que compraste de una manera grande, hermosa, y que tienes un propósito y un plan para ellos y para nosotros, Dios, y llegar a la meta y crecer. Sabemos que es esas semillas que tendremos en nuestra vida, en nuestro jardín, Señor. Si tú vienes a comer a nuestras vidas, de igual manera nosotros poder tener alimento para ti. Danos de ese maná, danos esa semilla, danos de esa migaja de pan, Señor, para nuestra alacena y poder hacer el pan que sustentará nuestras vidas en estos días, en esta semana, en medio de todo lo que hay y lo que se vive. Tú vienes presto, Señor, este mundo está yéndose a un abismo, está cayendo de una manera tremenda y terrible, Dios. Pero gracias porque podemos escondernos en la cruz del Calvario. Podemos escondernos en ti, Señor, en tus manos heridas. Podemos, Señor, hoy clamar a ti por tu palabra, que tú hables a nuestras vidas. Solo siendo un vaso, un instrumento, vacía, esta verdad que tú tienes para nosotros. Te ruego me uses, te ruego hable la verdad. Ni más ni menos, Señor, sino una palabra que edifique nuestros corazones y nuestras vidas, Dios. Nos escondemos en la cruz del Calvario. Ayúdanos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santo su nombre. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Josué. Nos encontramos estudiando esta porción de la Escritura porque el pueblo de Israel ha cruzado el Jordán. De una manera y otra, Dios ha llevado a este pueblo a hablarles de manera diferente, de manera distinta. Ya no está la columna de nube y fuego. Ya de alguna manera el tabernáculo sí es relevante, pero ahora es el arca de Dios saliendo con ellos. Y Dios diciéndole a Josué, la manera ahora de que vas a buscarme y la manera en que ahora vas a encontrarte conmigo para inquirir, lo que tú tienes que hacer va a ser de manera distinta y de manera diferente. Vas a ir y consultar al sacerdote con el Urín y el Tumín. Vamos a abrir a Josué capítulo, nos vamos al 9, vimos el 8 la semana pasada y Dios le dijo, vas a consultarme a través del Urín y el Tumín. También la Biblia nos dice que el maná dejó de caer porque Israel iba a comer de los frutos que estaban en la tierra prometida. Así que cuando avanzamos, crecemos, el pan y el alimento también va a ser distinto y diferente para nosotros, porque Dios nos habla de ir creciendo y tomar la leche espiritual, y así en cada nivel Dios viene y nos empieza a dar y nos da de manera distinta el alimento a nuestras vidas. Y gracias a Dios, los que el Señor nos lleva y dice que podemos comer de vianda fuerte porque hemos sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que Dios nos lleva a que tal vez el maná ha dejado de caer, y no es que no busquemos maná porque es pan de ángeles, pan del cielo, es Jesucristo mismo, pero Dios viene y en tierra de Canaán dice que el maná dejó de caer. Así que hoy hay alimento diferente a nuestras vidas, y también sabemos que quien va a conducir a este pueblo es el arca del Padre, juntamente con un sacerdocio que también ahora trabaja de manera distinta y diferente, porque en el tabernáculo los sacerdotes no es que no iban a la guerra, ahora sí están yendo a la guerra, no para pelear, porque en sus hombros lo que ahora llevan es la cabeza y soberanía de Dios, y diciéndole al pueblo lo que tienen que hacer y seguir son las instrucciones, la cabeza y soberanía de Dios, y esperar a que Dios se mueva para decir,
de qué manera y cómo hacerle. Porque la ciudad, después de que cayó Jericó, uno pudiera decir, y Dios, ¿por qué no con Jai hacemos lo mismo? Darle vueltas, gritar, tocar las trompetas, y entonces que esa ciudad caiga. Y entonces Josué se confió. Josué vino y tuvo esa victoria tan tremenda que cuando hay las victorias, lo que hizo Josué después fue no consultar a Dios. Lo vimos la semana pasada. Y él viene, manda espías, hace eso correcto de saber cómo es aquella ciudad. Y los espías vienen y le dicen, no canses al pueblo. Envía 10,000 soldados o envíes tantos soldados. Mira que es una ciudad pequeña y la vamos a vencer. Son vencidos. Josué cae en depresión, a veces como sucede con nuestras vidas cuando no pasan las cosas como tal vez uno pensó que quería o pensó que debería de hacerlas Dios. Y en ese lado Dios, cuando es la conquista de la tierra de Canaán, lo que Dios hace es buscar lo que tenemos dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida para nosotros poder entregarla a Dios. Cuando fallamos y nos equivocamos, fracasamos, lo que Dios quiere, y creo que en todos nosotros en nuestra vida, es que nosotros aprendamos. De hecho, el sermón se llama Dios hace cosas grandes con nuestros errores y con nuestras equivocaciones. Y lo que Dios desea es que nosotros aprendamos, porque a partir de este momento, después de que Josué, Dios le dice, mira, hay anatema en el campo, Israel tomó dice así, Israel tomó las primicias, consulta y ve y te voy a dar instrucciones de lo que debes de hacer sobre quién cometió la prevaricación. Y sabemos, la Biblia llama a todas las 12 tribus, escoge la tribu de Judá, escoge de las familias de Judá, escoge una sola familia y al final llega a Acán, que Acán, por haber tomado aquello que le correspondía a Dios, la Biblia dice que fue apedreado, llevado al valle de Acor, pero encontramos también en ese valle una puerta de esperanza para nuestro ser y para nuestras vidas. Así que Josué sabe, y a partir de este capítulo él no se equivoca, porque lo que hace es preguntarle a Dios el paso que sigue, lo que uno debe de hacer, porque eso es bueno, aprender de nuestros errores y de nuestras equivocaciones. Cuando han pasado los años, llevamos a cierta edad nuestra vida, creo que Dios nos ha llevado a aprender, nos ha llevado a saber lo que debemos y lo que no debemos de hacer, que aún así nos seguimos equivocando. Y en lo que usted se ha dedicado cuando empezó, de cualquier cosa, de lo que trabaja, de lo que hace, son los errores los que nos llevan a nosotros a aprender. De igual manera, en el cristianismo podemos cometer errores, pero lo que Dios dice, yo quiero que aprendas, yo quiero que conozcas para que no te equivoques. Vamos a Josué capítulo 9. Es el 8, perdón. Josué capítulo 8. Vamos a Josué capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 1. Amén. Lo tenemos. Y Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. La palabra para Jai significa un montón de ruinas. La palabra para Jai significa un montón de ruinas. Entonces, la primera ciudad, Jericó, tiene que ver con el orgullo que Dios desea que nosotros primeramente le entreguemos a Dios. Y cuando Dios trata con nosotros, con nuestro orgullo, lleva nuestras vidas y hemos caminado en Dios, hay cosas que le hemos entregado y en todo ello después lo que queda es un montón de ruinas. Entonces viene Dios y dice, tú tienes que descombrar tu ser,
descombrar lo que Dios ha trabajado contigo y quitar todas las ruinas. Gracias a Dios por este lugar en donde hoy tenemos los servicios, pero de alguna manera había ruinas y había cosas que necesitaban ser sacadas para nosotros poder tener lo que nosotros hoy tenemos en este lugar. Para ello hubo trabajo, para ello hubo dedicación, hubo ensuciarnos, y es lo que Dios lleva a Josué y a nosotros en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, a sacar las ruinas que tenemos de Jai, a sacar las ruinas que están aquí en nuestro ser y en nuestras vidas, y nos dice Dios la manera en que nosotros tenemos que hacerlo. Versículo 2, y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Y viene Dios y dice, ya me distes Jericó, que es las primicias, me distes todo el despojo de esa ciudad. A partir de esta ciudad y todas las demás ciudades que vienen son para ti. Dios diciendo, te dejo el 90% restante, te dejo lo demás para ti, que sea tuyo, los despojos, los animales, todo es para ti. Y Israel supo ser fiel en darle lo primero a Dios. Y entonces Dios le dice la manera en hacerlo, vas a poner ahora emboscada a la ciudad detrás de ella. Y levantóse Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales, ¿en qué momento los envió? Los envió de noche. En Josué capítulo 7, versículo 3, dice de esta manera, y volviendo a Josué dijeron, no suba todo el pueblo, mas suban como 2,000 o como 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo allí, porque son pocos. Y Dios, ¿cuántos hombres le dijo a Josué que armara para conquistar Jai, hermano? Aquí en el versículo 30,000 hombres, porque viene Dios y nos dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Amén. Pensamos que de esta manera puede ser, sin embargo, en Dios de repente va a decir, ¿sabes? Para conquistarla no es de esta manera, sino Josué, necesito 30,000 hombres para poder vencer. Y entonces dice que estos hombres los envió de noche. Y en la noche era que quedaran ahí a esperar la instrucción de Dios, a esperar que Dios se moviera, porque del otro lado iban a ir otros a hacer otra función de otra manera y esperar esos 30,000 el momento de poder atacar. Y los envía de noche, en ese momento donde no hay luz, donde hay tal vez la situación y la circunstancia, pero Dios es Dios del día, Dios de la noche, Dios de los valles, Dios de las montañas, bendito su nombre. Versículo 4, y mandóles diciendo, mirad, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos apercibidos. Versículo 5, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando saldrán ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los arranquemos de la ciudad, porque ellos dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y os echaréis sobre la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando lo hubiereis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y pusiéronse entre Betel y Jai, al occidente de Jai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Entonces viene Dios y los pone en este lugar
y dice que se pusieron entre un lugar que se llama Betel, y Betel significa casa de Dios, casa de Dios. Entonces Dios, ¿en dónde se quedó Josué? Se quedó en la casa de Dios, y estando en la casa de Dios, nosotros podemos saber que enfrente vamos a tener el montón de ruinas, pero solamente el montón de ruinas se sacan, se quitan en la casa de Dios. Qué bueno que usted y yo estamos aquí, porque podemos ser salvos. Y hay gente que dice, me quedo tal vez en casa, o en casa puedo lograr las victorias, pero no hay nada como la casa de Dios para lograr las grandes cosas en nuestra vida espiritual. Bendito su nombre. Y dice que esa noche se quedó Josué en medio del pueblo. Versículo 10, y levantándose Josué muy de mañana, revistó al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y acercóse y llegaron delante de la ciudad y asentaron el campo a la parte del norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres y púsolos en emboscada entre Betel y Jai, a la parte occidental de la ciudad. Y el pueblo, todo el campo que estaba a la parte del norte de la ciudad, colocado ya cerca, y su emboscada al occidente de la ciudad, vínose Josué aquella noche al medio del valle, lo cual, como viese el rey de Jai, levantóse prestamente de mañana y salió con la gente de la ciudad contra Israel, él y todo su pueblo, para combatir por el llano al tiempo señalado, no sabiendo que le estaba puesta emboscada a las espaldas de la ciudad. Santo su nombre. Entonces Josué y todo Israel, haciéndose vencidos, huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirlos, y siguieron a Josué, siendo así arrancados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai y Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, levanta la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué levantó hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prestamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y apresuráronse a prenderle fuego. Y como los de la ciudad miraron atrás, observaron, y aquí el humo de la ciudad que subía al cielo, y no tuvieron arbitrio para huir ni a una parte ni otra. Y el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, tomaron e hirieron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos de la una parte y los otros de la otra, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, gracias, Jesús. Entonces, lo que nosotros encontramos aquí, una parte de Israel, Dios lo llevó, por decirlo así, que se entregaran, que dijeran, volvemos a hacer lo mismo, atacar de esta manera. Y eso sirvió para que Jai, porque no tenían al Dios que tenía Israel, porque volvemos a eso mismo, ellos pensaron que era hacer lo mismo. Y hemos aprendido que hacer lo mismo, obviamente, en algunos momentos en nuestra vida no funciona, y necesitamos hacer los cambios que Dios considere pertinentes para que las cosas en nuestras vidas cambien. Bendito su nombre. Hicieron los de la emboscada de atrás, estaban esperando las órdenes de la lanza que se hiciera.
unos al norte, unos al occidente, pero 5,000 sí se iban a entregar. A lo mejor usted dijo a mí que me pongan en los 30,000 porque ahí voy a estar escondidito, pero hay una frase que se dice en el argot del ejército, que hay gente que sirve de carne de cañón, ¿sí ha escuchado? Y la gente que sirve de carne de cañón es la primera que envían para que el ejército contrario gaste balas, pero obviamente matando al que sirve de carne de cañón. Y no es en Dios que alguien a este tiempo nos pide esas cosas en sacrificio, pero lo que viene Dios y nos dice, sabes, el montón de ruinas tiene gente, el montón de ruinas tiene cosas que a veces vas a necesitar que sean sacadas primeramente, que vas a necesitar que Dios te muestre, que saque esas cosas, porque después van a quedar el montón de ruinas con las cuales vamos a poder trabajar más fácilmente y poderlas conquistar. Porque Dios a veces, si deseamos sacar escombro, no es en un momento, en un instante, sino se requiere de tiempo, de máquinas, de palas, de sacar piedras, de cosas. Pero a veces necesitamos que Dios muestre nuestro ser y en nuestras vidas. Y a veces no es que vayamos a quedar expuestos, pero para que Dios trate con nosotros, sí necesitamos quedar expuestos ante Él. Necesitamos quedar expuestos ante aquellas cosas que en su momento duelen, están ahí, y solamente en esa parte Dios va a hacerlo, va a tratar con nuestras vidas, para después solo el montón de ruinas traer la excavadora espiritual, bendito su nombre, y entonces limpiar nuestro ser, limpiar nuestra vida, bendito sea su nombre, para que esa ciudad de Jai sea conquistada, sea puesta en nuestro ser y en nuestra vida, puesta nuestro montón de ruinas en las manos de Dios, para que no tengamos de reclamarle a Dios y decirle, es que yo fui pobrecito, Dios, es que yo sufrí sin padre, es que yo sufrí, porque a mí, ¿dónde me has enviado? No me has querido lo que has hecho. Pero Dios viene y sabe fielmente en qué momento trata con aquellas cosas que están en nuestro corazón, bendito su nombre. Gracias, gracias, Jesús. Gracias. Versículo 23 dice, y tomaron vivo al rey de Jai. Atención a esto que viene, porque esto es parte de lo que Dios hizo con Jai, y es la manera en que Dios trata con el rey de Jai, con nuestras ruinas. Y trajéronlo a José. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo, en el desierto, donde ellos los habían perseguido, así que a veces nuestras ruinas nos persiguen, hermano, y que todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas se tornaron a Jai y también le pusieron a cuchillo. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue 12,000, todos los de Jai. Y Josué no retrajo su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas, aleluya, tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que él había mandado a Josué. Puede bendecir a Dios. Gracias, gracias Dios, gracias Jesús. Hay una paz una vez que usted y yo entregamos nuestra vida de las cosas que en su momento se hicieron ruinas en nuestro ser. Hay un gran tesoro que después tenemos en Dios y tenemos grandes cosas. Amén. Sí, amén. Aleluya, aleluya. Gracias. 28 dice, y Josué quemó a Jai y redújala a un montón perpetuo, asolado hasta hoy. Mas al rey de Jai colgó de un madero hasta la tarde, y como el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen
a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Y aquí nosotros encontramos que es la primera vez que nosotros encontramos en la Biblia una crucifixión. Es la primera vez que nosotros encontramos esta manera de proceder, ¿sí? De que alguien fuera, mas al rey de Jai colgó de un madero hasta la tarde, y como el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo. Es la primera vez que se menciona en la Biblia. Y aquí no es que Dios y Josué y los israelitas implementaran este instrumento de crucifixión para matar al rey de Jai. El rey de Jai había sido muerto por lanza, por flecha, por como Josué lo mató. Y Dios diciendo y enseñando esta manera que esto iba a ser un ejemplo de alguna manera en Dios, mostrando tanto a Israel, a las demás naciones, lo que era de hacer, porque en esas naciones la maldad y todo lo que ellos hacían ya realmente habían ofendido a Dios, habían colmado su copa de iniquidad, su copa de maldad. Dios le dijo a Abraham: voy a darte esta tierra para tu descendencia. El amorreo todavía no cumple su maldad. Y 700 años después, Dios quiso barrer con todas estas ciudades, con todas estas naciones, porque la copa de iniquidad de ellos era ya muy mala, muy malvada. Y entonces Dios lo pone en un ejemplo para decir: no sigan este caminar de ellos, no sigan esto que hacen ellos, porque ellos están completamente corrompidos, ellos están completamente llenos de maldad, llenos de iniquidad. Así que no sigan lo que ellos están haciendo, porque Dios les dice, déjenme ver si encuentro la cita, les dice Dios que no tenían que hacer como lo que venían haciendo de Egipto, pero que tampoco ellos debían de hacer como las naciones de Canaán que estaban ahí, porque las naciones que estaban ahí, Dios obviamente sabía toda la maldad que había, sabía toda la maldad que estaban haciendo, y les dice Dios: no van a hacer, no hagan, porque ustedes se pueden contaminar de esa manera. Pero vamos, no la encuentro, pero vamos por favor, ahorita la encuentro, vamos a Deuteronomio 21, 22 al 23, porque esto es algo que Dios había escrito en su ley. Deuteronomio 21. Gracias, 21. Y vamos a leer los versículos 22 al 23. ¿Alguien de casualidad apuntó la cita donde dice Dios: no harás como hacen en Egipto, ni harás como hacen las naciones? Si alguien la tiene, que nos la pueda buscar o tener, y ahorita la leemos. Tenemos 22 y 23, Deuteronomio 21, 22 y 23, ¿lo tenemos? Dice: cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte por el que haya de morir, y le habrás colgado en un madero, no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Era lo que Dios le había dado instrucciones a Moisés. Josué las entiende. Entonces el rey de Jai era una maldición y fue colgado en el madero. No fue muerto en el madero, me refiero a que lo haya crucificado vivo y que muriera ahí. No, lo mataron y era una maldición. Y entonces Israel es la primera vez que hace eso. Obviamente las demás naciones después adoptaron esta forma, y los romanos sí eran quienes implementaron la manera de matar cruelmente a un ser humano de esta manera,
crucificándolo vivo. Pero Israel es la primera vez, y Dios les había dicho, cuando alguno dice, hubiere pecado de sentencia de muerte por el que haya de morir, y le habrás colgado en un madero. Entonces lo mataban, decían, este no guardó el Shabbat, este se robó el buey de su vecino, este hizo de esta manera, fue apedreado, y entonces para exhibirlo públicamente, con maldición de lo que había hecho, y que la gente tuviera el temor de no hacerlo, era colgado en un madero. ¿Sí estamos ahí, hermanos? ¿Sí estamos en eso? Entonces, este rey dice, mas el rey de Jai, Josué 8, versículo 29, colgó de un madero hasta la tarde, y como el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Pero vamos, por favor, al libro de Gálatas. Por favor, libro de Gálatas. Levítico 18, gracias. Ajá, Levítico 18:3. Mande. Esta cita maravillosa, sí. Gracias a Dios que nos dan. Sí, hermano. Nos envía a la crucifixión. Sí, hermano. Sí, ahorita vamos para allá. Sí, con Gálatas vamos a la crucifixión. Sí, amén. Sí, Levítico 18, ¿qué? 3. A ver si es esa. Sí, Levítico 18:3 es la que dice. A ver, vamos a Levítico 18:3. ¿Lo tenemos? Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Dios diciendo, vienes de Egipto, allá hacen otras cosas, toman, fuman, son borrachos, no vayas a ser como los de Egipto. Pero ahora, después viene Dios y dice, ya eres cristiano. Y sabes, ahora lo que tengo que conquistar es lo que hay dentro de tu corazón. Tú ya eres cristiano. Y hay momentos en que no nos comportamos como cristianos, empezando por quien les está predicando. Y viene Dios y dice, esas naciones las tienes que echar fuera. Por eso estamos estudiando Josué. Necesitamos sacar un Jericó, necesitamos sacar un Jai. Y Dios dice, no hagas como esas naciones, porque hay gente que puede ser cristiana 15, 20 años y nunca haber cambiado sus actitudes, nunca haber cambiado sus vidas. No peca, no toma, no fuma, no va a bailes, ya no oye otras cosas, pero tiene un carácter que, ay, Dios mío, como yo, que ¿quién lo aguanta? Entonces Dios dice, no hagas, no, o sea, hay muchas cosas que voy a sacar de ti. Tu pasado necesitas esas ruinas, entregarlas a Dios. No hagas como hacen los de la tierra de Canaán, amén. Y porque en esta parte de la hermandad, pues vamos a vernos unos a otros. Y Dios diciendo, bueno, ves allá el ejemplo de cómo es el pastor, diciendo Dios, tú no hagas como el pastor, amén, tú compórtate diferente, tú compórtate distinto. Dios, el pastor le va a dar cuentas de cómo se comporta, cómo hace, cómo nos dice. Y entonces es lo que Dios nos dice. Entonces, gracias, es ahí. Y por eso Dios exhibió a este rey de Jai diciendo, es maldición, pecó, hizo esto malo, y lo exhibimos, bendito su nombre, para que ustedes no hagan como hacen estas naciones. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Gracias. Gloria a Dios. Santo su nombre. Vamos a leer desde el versículo 1, ¿está bien? El hermano mencionó que este versículo nos lleva a la cruz del Calvario. Precisamente vamos para allá. Gálatas, capítulo 3, versículo 1, lo tenemos. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley
o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, sí, empero en vano. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿hacíalos por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nosotros encontramos que los Gálatas obviamente se habían convertido a Cristo Jesús por el mover del Espíritu Santo. Habían tenido concilio en Jerusalén diciendo: los gentiles solamente queremos que se aparten de los ídolos, no coman de ahogado, y de ahí no hubo más ley para los judíos, porque la ley se la dio Dios a su pueblo para que ese pueblo la cumpliera. Ese pueblo nunca lo pudo hacer, y viene Dios con nosotros gentiles, que tampoco, aunque Dios nos dijera que la tendríamos que cumplir, no la vamos a poder cumplir, porque no hay un pueblo que pueda cumplir la ley. Pero los Gálatas se volvieron a eso mismo, se volvieron a decir: hay que hacer esto, 10 de estas, 15 de estas, y vamos a agradar a Dios. Y entonces viene Pablo y les dice: no, habían entrado hombres que querían que este pueblo se volvieran a circuncidar, volvieran a hacer todo lo que decía la ley, y entonces se sabía que no se podía cumplir la ley. Y es esa parte, hermano, que hay gente que por ejemplo, guarda el sábado, porque la ley dice el sábado, pero no hay ninguna virtud en yo encerrarme todo un sábado si al salir de ahí voy y hago todas las cosas injustas. No me sirvió haber guardado el sábado o el domingo también si yo de aquí no aprendo y hago lo que son las obras de justicia en Dios. No me sirve en esa parte también el decir: bueno, es el domingo o el sábado o un día en especial. Dice la ley, no te salva. Oímos y somos salvos por oír de Dios, por la fe. Dice versículo 6, como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Con Abraham no había ley. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aleluya, aleluya. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Amén, ahí entramos nosotros. Y el versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo que Pablo viene y nos dice aquí, que si usted y yo, o Israel y los gentiles, no hacían las cosas de la ley, eran malditos, ¿sí? Aquel que transgrede la ley, transgredía a Dios, era maldito. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, lo volvemos a leer. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritos en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlo. O sea, si no guardas el sábado, eres maldito y estás bajo maldición porque no estás obrando las cosas de la ley. Sí, dice 11, mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Amén. Santo su nombre. Santo, por la fe tú y yo vamos a vivir. No vamos a poder cumplir. Hermano, yo salgo de aquí, ya pequé, y Dios dice: exhiban a Oscar Cruz, es maldito porque ya pecó, ya falló, ya mintió, ya engañó, ya se enojó.
Entramos todos porque al salir de aquí, al hacer mil cosas, estamos en esa parte bajo maldición. Amén. Todos nos equivocamos, todos fallamos, pero dice el justo por la fe va a vivir. ¿Qué fe? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice versículo 12, la ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Ajá. Dice 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Y atención a esto, no es que Cristo se hiciera maldición, no, Él es el santo, el Hijo de Dios, no pecó, pero tomó mi maldición. Tomó la ley, tomó esa parte y decir, Padre, yo cumplo, yo pago por ellos, Padre, a mí exhíbeme públicamente, gloria a Dios, para que todo aquel que se allegue a mí, yo tome eso de su ser y de su vida y ya no sean expuestos públicamente, porque yo ahora a través de mí y de que crean en mí, ellos van a tener vida, ellos van a vivir, ellos van a estar de manera diferente, ya no van a ser exhibidos. Porque era lo que quería hacer el enemigo si hubiéramos llegado sin Cristo a la eternidad, colgarnos a nosotros, que nos lo merecíamos, nos lo merecemos, y exhibirnos en la eternidad. Este es digno de ir al infierno porque mintió, porque no guardó el Shabbat. Mándalo Dios al infierno. Pero viene Cristo y dice, Padre, todo aquel que cree en mí por la fe, Padre, no va a ser condenado, Padre, no va a ser exhibido en la eternidad. De la manera en que va a ser exhibido es que va a decir, Dios es mi hijo, es mi esposa, es mi amado, yo lo llamé, sí, sé que falló, pero creyó en aquel que fue exhibido, hecho maldición por todos nosotros, Sharabasía. Oh, santo, 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 santo. Oh, Rababasaya. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Y no solo eso, hermano. Dice versículo 14, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y atención a esto. Dice, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús. Ok, entonces, ¿qué le dio Dios a Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Y había la promesa de una tierra prometida. Y de esa tierra prometida, todas las riquezas, bendito su nombre. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer su pueblo para obtener todas esas riquezas? ¿Qué está haciendo Josué? Quitaba la maldición, quitar la maldición. Quitar las ruinas. ¿Quitar qué? Las ruinas. Quitar las ruinas, quitar las naciones, quitar Jericó, quitar Jai, quitar aquello que estorbe a lo que Dios viene y me dice, hey, tú tienes algo que sabes puede ser exhibido públicamente, es pecado que está en ti y eso no lo quiero en ti. Por eso el enemigo va a querer colgarte en un madero, pero sabes, lo que deseo y quiero es que tú vengas, lo entregues porque no te pertenece. Mi hijo quiere tomar eso que tú sientes, eso que tú tienes, esos errores, esos fracasos, esas heridas, esas cosas que te hacen exhibirte el enemigo, porque viene y sabe el enemigo la ley y conoce la palabra y hace exhibirnos a nuestras vidas, porque él sabe que sintiéndonos de manera incorrecta, de manera mal, hiciste algo, si te equivocaste en tu escuela, en tu vida, como hijo, como papá, como mamá, como hermano, como pastor, y tú sabes que el enemigo te está exhibiendo, que te está colgando en un madero, y sabe que dice, todo aquel que peca, Padre, le dice a Dios, es maldición,
Pero lo que tú y yo tenemos que hacer y venir, sí, sí, Dios, sí, sí fallé, sí me equivoqué, sí no hice las cosas como tú me decías que debo de hacerlas, sí estoy fallando a los mandamientos, sí estoy fallando, Señor, lo que estás haciendo no es que sea un peor cristiano, no, me estás enseñando lo que necesito entregarte, me estás enseñando lo que necesito poner en la cruz del Calvario, Dios, para ya no ser exhibido, sentirme como me siento, de la manera en que traigo mi vida tal vez hoy a ti, que el enemigo no venga. Dice ahí la promesa, si tú sacas tus ruinas, tú sacas las ciudades, dice, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu, la promesa de todas las cosas espirituales que vienen por la fe, y por lo consiguiente, sí, no solo las riquezas espirituales, las riquezas emocionales, las riquezas económicas para nuestra vida, porque estando en paz con Dios, Él viene y dice, y tú estás en paz con tus hijos, con tu esposa. Obviamente lo que viene es la bendición, es la gracia de Dios y dices, es mi hijo, no está mi hijo bajo maldición, no anda y vasalla, que el enemigo lo cuelgue en un madero para exhibirlo, no, él viene confiadamente, que es mi hijo, sí, viene a entregarme lo que tiene, lo que hace, lo que hay, sus ruinas, la vacía, lo he expuesto a lo mejor, te he expuesto, pero para sacar lo que te está haciendo daño, te está haciendo mal, bendito su nombre. Y Cristo nos redimió de la maldición, aleluya. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, diciendo, no te pertenece, no te toca, no es tuyo, entrégalo, ponlo en las manos de Dios, santo su nombre. Y por eso es que este rey, en este lado incorrecto, es puesto ahí y dice, volvamos a Josué capítulo 8, versículo 29. Gracias, hermano. Ya vio, llegamos a la cruz del Calvario, amén. Pero en Gálatas, santo su nombre. Gracias. Josué 29 dice, Josué 8, 29, mas el rey de Jai colgó de un madero hasta la tarde, porque era maldición, había pecado, ¿sí? Y como el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron víctimas pacíficas. Entonces viene Josué, edifica este altar, y cuando hay esa paz con Dios, este altar no fue para ofrecer un sacrificio por el pecado, fue holocausto, una ofrenda de consagración total y completa de José y el pueblo, y una ofrenda de paz, diciendo Dios, has sacado tus ruinas, exhibiste el pecado, lo entregaste a mi hijo, tengo paz contigo. Estás haciendo este altar. Y este monte que está aquí en el versículo 30, que menciona el monte Ebal, nosotros encontramos en Deuteronomio 27, que Dios de igual manera al pueblo lo puso entre estos dos montes. 6 tribus estuvieron en el monte Ebal y 6 tribus estuvieron en el otro monte que era Gerizim. El pueblo estuvo en el valle y Dios ahí, Deuteronomio 27, habló cuáles son las maldiciones que hay, por las cuales te puede Dios aquí y en la eternidad exhibir y mandarte lejos de Dios. Pero también están, capítulo 28 de Deuteronomio, las bendiciones de Dios. Y Josué dice, hemos quitado las ruinas, tu corazón está vacío, tenemos que escribir nuevamente esto en tu corazón y en tu ser, que escribió, porque dice, versículo 32, también escribió allí en piedras
la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Y todo Israel y sus ancianos oficiales y jueces estaban de la una y de la otra parte, atención, junto al arca, delante de los sacerdotes levitas que llevan el arca del pacto de Jehová. Así extranjeros como naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim y la otra mitad hacia el monte de Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, mujeres y niños y extranjeros que andaban entre ellos. Entonces, en Deuteronomio, esa lectura de la ley de maldiciones y bendiciones fue en el ámbito del Hijo. Pero hermanos, en el ámbito de la tierra prometida, es el ámbito de caminar en el ámbito del Padre. Dios los llevó a la Pascua, a la sangre, los llevó a circuncidarse, los llevó ahora, quita tu orgullo, la ciudad de Jericó, quita tus ruinas, la ciudad de Jai. ¿Sabes? Vas avanzando, recordando, por ejemplo, que 50 días después Dios a Israel, por ejemplo, que salió de Egipto, les dio su ley. Porque lo que siempre usted y yo vamos a necesitar es la palabra de Dios. Y son escritas ahora no en piedras, en corazones de piedras. Ahora viene Dios y escribe en corazones de carne, bendito su nombre, para que nosotros las podamos volver a entender, a comprender, que podemos ser exhibidos si nosotros decidimos estar, porque viene Dios y dice: yo pongo delante de ti la vida y pongo delante de ti la muerte. Y Dios dice: tú escoge. Porque dice, no faltó palabra de la ley que Dios le dijera al pueblo lo que tenía que hacer. E hizo esta misma demostración. Solo vamos por un momento a Deuteronomio 27, hermanos, para leer ahí cómo fue que Moisés lo hizo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dice, versículo 9, lo tenemos. Y Moisés con los sacerdotes levitas, aquí no está el arca, habló a todo Israel diciendo: atiende y escucha, Israel, hoy eres hecho pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, estamos ahí, versículo 10, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo. Cuando hubieres pasado el Jordán, Simeón y Leví y Judá e Isaacar y José y Benjamín. Y estos estarán para pronunciar la maldición en el de Ebal, Rubén, Gad, Asher, Zabulón, Dan y Neptalí. De hecho, geográficamente en medio queda un anfiteatro donde se podían escuchar de los dos montes, o estando en medio de ese valle, se podía escuchar lo que se decía y se hablaba en cualquiera de los dos montes. Y Gerizim, donde se hablaron las bendiciones de Dios, sí, ¿verdad? Sí es Gerizim. Sí, dice que era un monte con verde, fructífero, con cosas agradables para poder estar, pero el monte Ebal, el monte de las maldiciones, era seco, árido. Y Dios lo dice: escoge, mira,
pues dice que Josué puso un pueblo de este lado, a otro pueblo de este lado, y bueno, precisamente nada más para saber lo que había en los dos montes y el pueblo pudiera, a través de sus experiencias, poder escoger. Amén. Dice 14, dice, versículo 14, hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Son 12 maldiciones. Maldito el hombre que hiciera escultura, imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y lo pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Lo primero con que Dios vuelve y trata es con nuestros ídolos que nosotros tenemos, con los ídolos que están en nuestro corazón, y ahí están 12 maldiciones. Y también capítulo 28 nos dice de esta manera, son las bendiciones de Dios. Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus obras, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Pondrá Jehová tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros, en todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces Dios viene y dice, sabes, Israel, te conviene andar conmigo. Yo le digo a mi hija, estás siendo adolescente, hay un montón de cosas, pero yo me hubiera gustado conocer antes a Dios, conocí el mundo, pero lo mejor es conocer de Dios, lo mejor. Y Dios dice, tú escoges, hay cosas que tienes que sacar en tu vida. En el ámbito de Josué es esperar en Dios. Hay un arca que nos va a guiar, nos va a decir la manera de hacerlo. El enemigo va a procurar, con lo que hay en tu interior, exhibirte públicamente de alguna manera, pero viene Dios y dice, Jesucristo ya tomó todo aquello que es maldición. Ponla en sus manos. Dios está tratando con nosotros. No somos peores cristianos, al contrario, es el Señor nuestro Dios haciendo cosas grandes en nuestras vidas, haciendo cosas tremendas en nuestro ser, y ya hubo uno que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Ya hubo uno que se hizo y es real. Vienen todas estas bendiciones a nuestra vida, pero viene Dios y dice, escoge tú. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios. Yo sé que usted eligió por Dios, está aquí porque ha elegido por Dios, y el Señor viene y habla a nuestras vidas y de los errores que hemos tenido, porque vaya que lo hemos hecho. Que lo que quede en usted sea esa experiencia para no volver a hacerlo. Si usted se quemó y dijo, ya no me vuelvo a quemar. Si usted se tropezó, dijo, ahí hay un tope, no me vuelvo a tropezar. Y caminar en Dios, vamos a caer, vamos a ver cosas, pero el Señor viene y dice, sabes, lo que hay que hacer es que te muestro lo que tienes para que vayas y lo pongas en la cruz del Calvario. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la verdad que hoy has hablado a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. No podemos cumplir la ley. No podemos cumplir nada. Salimos de aquí y cierto, nos hacemos maldición, Señor, porque fallamos. Me enojo. Hay un montón de cosas que todavía fallo, Señor. Pero lo enseñas y me lo muestras para que corra a donde está aquel que se hizo, que tomó todo aquello, Señor, que sabía iba a ser. Me amaste sin conocerme. Me trajiste, Señor, sin que yo te hubiera dado algo. Así que si hoy, en este lado, Señor, siendo enemigos, moriste por nosotros. ¿Cuánto más ahora, Señor? Tú nos amas, tú estás con nosotros. El enemigo viene a hacernos creer públicamente que por fallar debemos ser exhibidos. Y nos exhibe con nuestro corazón, con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con las cosas que pensamos. Es que no hice esto.
¿Cuánto es por obras? Ninguna, dice Gálatas. No es por obras, es porque tú y yo tengamos fe en aquel que ya murió en la cruz del Calvario. Ten paz de saber que es a través de él, no por las cosas que yo voy a ir a hacer y voy a trabajar y voy a dar y voy a hacer 10 maromas, no. Ya es por la fe en él, por Cristo Jesús. Y en Abraham fueron prometidas que le serían entregadas a su nación, a su pueblo, todas las cosas, toda la tierra de Canaán. Y hay un Josué que es Cristo Jesús, pisando esta tierra de nuestro corazón, sacando a Jericó, sacando el montón de ruinas, sacando a Jai, haciendo de nuestro ser y de nuestras vidas cosas grandes, Señor. Gracias por la fidelidad que tienes para con tus hijos que están aquí. Gracias por el amor que tienes para cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra de esta mañana. Vamos a salir de tu casa, no de tu presencia, Señor. Gracias por lo que viene en la semana. Tú lo conoces, tú sabes lo que vas a tratar con nosotros, Dios. Ayúdanos a ir siempre a la cruz del Calvario. Ayúdanos a ir a ese lugar y escondernos, Señor Jesucristo. Gracias por tu pueblo, bendícelo, guárdalo, cércalo, su salida y su entrada. Salimos de este lugar, no de tu presencia. Llévanos y guárdanos con bien, sabiendo, Dios, que tú nos esperas en tu casa en Betel. Nos esperas, Señor, y te damos gracias. Nos despedimos de este lugar y bendice a tu pueblo con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Que les bendiga. Gracias, Jesús. Gracias, gracias.